tardes, profesor Juan Diego Mota. Muy buenas tardes, estimada Socorro, y muy buenas tardes a todos los que siguen tu programa. Gracias, profesor. Bien, amigos, vamos a hablar de la situación laboral en el Perú, pero antes quiero contarles que el profesor Juan Diego Mota es abogado de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tiene una maestría en relaciones laborales en la misma Universidad Católica del Perú. Y lo interesante es que él ha sido asesor segundo del despacho viceministerial de trabajo en el gobierno del presidente Castillo, me imagino apoyando a la exministra Betsy Chávez. Sí, en efecto, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar en el despacho viceministerial de trabajo durante el gobierno del señor Pedro Castillo, cargo al que renuncié luego de los hechos ocurridos el 7 de diciembre, pues consideré que el gobierno usurpador de facto de la señora Dina Boluarte era un gobierno que se había hecho del poder de manera ilegal e ilegítima a través de un golpe de Estado y que no tenía ningún sentido estar en un gobierno de esas características. Y por un tema de principios y de lealtad, yo renuncié inmediatamente a ese cargo. Bien, profesor. Justamente para empezar, lo que siempre nunca vamos a olvidar fue lo que empezó la doctora Betsy Chávez Chino cuando fue ministra de Trabajo, y ella empezó a tratar de alguna manera mejorar el tema de la tercerización laboral, y quisiera que nos explique a nosotros cuál era el motivo que los impulsó a mejorar el tema de la tercerización laboral. Sí, en efecto, muchas gracias, ¿no? En el gobierno del legítimo, considero yo, presidente Pedro Castillo, hoy secuestrado, y en este caso también durante la gestión de la entonces ministra, la señora Betsy Chávez, se implementaron una serie de normas de carácter reglamentario, es decir, normas que podían ser emitidas por el Poder Ejecutivo, específicamente por el Ministerio y el Sector del Trabajo, que lo que buscaban era garantizar los derechos de los trabajadores que habían sido conculcados, que habían sido perdidos durante el periodo que se conoce como flexibilización laboral o desregularización de las normas laborales, que se implementaron de la mano con la implementación justamente de la política neoliberal en el país, sobre todo desarrolladas a partir del gobierno de Fujimori padre, Alberto Fujimori, en los años 90. Solo para poderte poner algunos datos en contexto. Mientras que antes de los años 90, específicamente en 1990, teníamos, por ejemplo, una tasa de afiliación sindical, es decir, cuántos trabajadores en el Perú estaban afiliados a un sindicato, podrían pertenecer a un sindicato, podrían, por tanto, defenderse frente a los abusos de la patronal, teníamos que la tasa de afiliación era de 22,9%. O sea, de cada 100 trabajadores, prácticamente 23 estaban afiliados a un sindicato, podrían defenderse. Era poco. Era poco, pero si yo te doy las cifras de lo que vino con Fujimori, te vas a espantar, porque luego de que Fujimori entra al poder y emite una serie de normas, leyes, reglamentos, modifica la Constitución del 93, con la Constitución del 93, la Constitución anterior del 79, la tasa de afiliación sindical, que era de 23% aproximadamente, cayó a 3%. O sea, de cada 100 trabajadores, solo 3 estaban afiliados a un sindicato. Ese es un primer dato sumamente importante, porque ya no iba a haber huelgas, ya no iba a haber protestas, ya no iba a haber trabajadores que puedan ejercer sus derechos para defenderse frente a los abusos de la patronal. Por eso lo que tuvimos en esas épocas fue despidos masivos, por ejemplo en el sector público, o en el sector privado, la implementación de una serie de medidas, por ejemplo, los contratos temporales, ¿no? Antes
desde la época, sobre todo de las reformas laborales que hubieron con el general Velasco en los años 60, 70, y luego consagrado en la Constitución del 79, había un derecho básico que es la estabilidad laboral. Es decir, si un trabajador ingresa a un puesto de trabajo, ¿no es cierto? Ese trabajador, si pasa un periodo de prueba de 3 meses, ese trabajador ya se vuelve estable en su puesto de trabajo. Solo podrá ser despedido si hay una falta grave, ¿no? Si no trabaja adecuadamente, falta más de 3 veces consecutivas, llega ebrio, borracho, qué sé yo, ¿no es cierto? O le falta el respeto a su empleador, o roba, ¿no? Solo por eso puede ser despedido. Pero no puede ser despedido simplemente porque le dé la gana al empleador o simplemente porque el empleador vea que es una persona que conoce sus derechos y no se deja pisotear. Bueno, con Fujimori se acabó la estabilidad laboral y hoy en día tenemos que de cada cuatro trabajadores que tienen un contrato de trabajo, 3 tienen contratos sujetos a modalidad, es decir, contratos temporales, legalizados y admitidos por la legislación de Fujimori. Solo uno, ¿no?, es estable. Es decir, a esos 3, su empleador los puede votar en cualquier momento simplemente porque no les gustó la cara que tienen, ¿no? Por decir alguna cosa, ¿no? Además, se implementó otra medida que es conocida como la tercerización laboral, de manera muy desarrollada, muy profunda, ¿no es cierto?, de manera intensiva. La tercerización laboral ya existía. ¿Qué es la tercerización laboral? La tercerización laboral es un mecanismo por el cual una empresa, imagínense ustedes, empresas de telefonía que nos permiten conectarnos en este momento desde Lima hasta los lugares donde nos están viendo alrededor de todo el mundo, ¿no es cierto? Esas empresas brindaban antes el servicio de manera completa, ¿no es cierto? Todos los trabajadores que trabajaban para esa empresa trabajaban para esa empresa que antes era estatal, además, ¿no? Los que te colocaban el cable, los que iban a tu casa a ponerte el teléfono, el internet, los que manejaban los vehículos, los que trabajaban en oficina, los que veían la parte contable, los que veían la parte jurídica, el merchandise y todo. Bueno, desde la implementación del neoliberalismo, sobre todo, se implementó esta figura que permite desconcentrar, deslocalizar, fragmentar la producción de una sola unidad productiva, de una sola empresa. Motivo por el cual hoy tenemos, para decir con el ejemplo de la telefonía, ¿no?, una empresa o una razón social distinta, ¿no es cierto?, que es la que te atiende en el call center cuando tú tienes algún reclamo o quieres colocarte algún servicio, ¿no es cierto? Y que ese call center además puede no estar en el Perú, cuando la empresa es peruana y tú eres un consumidor o alguien que quiere el servicio para Perú, sino que puede ser un call center que funciona en República Dominicana o en Estados Unidos, ¿ya?, bajo otra razón social. Los que te colocan el cable, ¿no es cierto?, los que van a tu casa a colocarte el internet, el cable, lo que fuera, trabajan para otra empresa, ¿no es cierto? Están subcontratados para esa empresa, ¿no? Y además la cadena de subcontratación es más grande, porque tú tienes la empresa principal que contrata con otra empresa, esa empresa subcontrata con otra empresa, esa empresa subcontrata con otra y otra y otra, y al final el último de toda esa cadena es el que va a colocarte el servicio. Y lo va a hacer apurado, ¿no es cierto?, porque tiene un poco tiempo para hacerlo, te va a brindar de repente hasta un mal servicio, porque tiene una gran cantidad de pedidos que atender, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su precio, el precio de ese puesto de trabajo, vamos a decir que es 5.000 soles, que es lo que paga la empresa principal, le paga a la subcontratista solo 4.000 soles. Esa subcontratista va a pagar solo 3.000 soles a la siguiente que viene abajo, y la que está abajo va a pagar solo 2.000, y la que está al último termina pagándole solo el salario mínimo, y esto es al trabajador realmente que va a hacer ese trabajo. Hoy el salario mínimo, la remuneración mínima vital en el Perú es 1.025 soles. El resto de la diferencia, ¿no?, que un puesto que podría costar 5.000 soles, se lo van quedando los empresarios en el camino, ¿no? Entonces este trabajador, con ese bajo salario, ¿no es cierto?, tiene que hacer horas extras para ganar un poquito más y por tanto recibe más órdenes de servicio y va correteando como pueda para colocarte el servicio como sea, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un trabajador explotado y un consumidor, un ciudadano que recibe un mal servicio porque probablemente
al estar tan precarizado el empleo de este trabajador, te lo va a hacer como sea, ¿no? Entonces, no funciona ese sistema. El único que se beneficia es el empresario, el gran empresario que ha ahorrado costos con esto. Además, al generar todas estas redes de subcontratación, estas cadenas productivas, generan otro tema, que es que, por ejemplo, si había antes una organización sindical en la empresa principal, ¿no es cierto?, al generar trabajadores que están en las contratistas, ya esos trabajadores de las contratistas no pueden afiliarse al sindicato de la empresa principal y por tanto no pueden defender sus derechos debidamente. Además, esos trabajadores de las contratistas, ¿no es cierto?, están sujetos al contrato que tenga su empresa con la empresa principal. Y entonces esta empresa les dice, yo no te puedo dar un contrato de estabilidad porque yo no sé si mañana voy a seguir teniendo un contrato con la empresa principal. Por tanto, se perdió la estabilidad laboral. No puedes reclamar porque no tienes sindicato, estás precarizado porque no sabes si mañana te van a renovar el contrato y además ganas 5 veces menos de lo que deberías ganar por decir algo, ¿no? Entonces, se implementó este mecanismo para explotar más a la clase trabajadora y para permitir que el empleador se apropie más de nuestro trabajo, porque es un trabajo, y además de brindar un pésimo servicio a la comunidad. Esto mismo, por ejemplo, para cerrar ya con este tema, pasó también, o pasa también, con el sector minero, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que, sobre todo, a partir del año 2005 aproximadamente en adelante hubo un gran boom de la minería, ¿no? O 2010 más o menos, perdón, ¿no? En adelante hubo un gran boom de la minería, ¿no? En la época más o menos del gobierno de Alan García, el segundo gobierno de Alan García, y un poco en el gobierno de Ollanta el Perú recibió, ¿no es cierto?, mucho dinero por la minería, se generaron grandes empresas mineras. Sin embargo, ese dinero no se quedó en el país. Si uno ve cómo ha funcionado la tercerización en el sector minero, vamos a tener estas cifras. En los años 90, solo el 20% de los trabajadores mineros estaban tercerizados, ¿de acuerdo? En la actualidad, más del 70%, cifras oficiales, de los trabajadores mineros están tercerizados. Ten en cuenta ese escenario, y ahora te doy otros datos más. Aproximadamente, las empresas de contratistas pagan 108% menos a los trabajadores de las contratistas de lo que las empresas principales pagan a los trabajadores de las empresas principales. Sin embargo, ambos trabajadores realizan exactamente la misma función. ¿Pero qué pasa? El trabajador de la principal va a recibir, por decir, si estás en la gran minería, puedes recibir, no sé, 6.000, 7.000 soles, ¿no? Así más o menos se paga. Pero si estás en la contratista, que es el 70%, vas a recibir 108% menos, ¿no? O sea, 3.000 soles, por decir algo, ¿no? Menos de la mitad. Además, se sabe que menos del 10% de los trabajadores de las contratistas en las empresas mineras están sindicalizados. ¿Por qué? Porque si se sindicalizan, no les renuevan el contrato. Los despiden, es un despido encubierto. Además, se sabe que aproximadamente el doble de accidentes mortales ocurren en las empresas contratistas. ¿Por qué? Muy sencillo, ¿no? Cuando uno es trabajador de una empresa principal y tiene un contrato de estabilidad, tiene un sindicato, etcétera, ¿no? Y viene el empresario y te dice, métete a ese hueco y saca el mineral o haz tal o cual tarea, el trabajador que conoce sus derechos se va a oponer, va a decir, aquí está en riesgo mi vida, yo no lo hago. Pero un trabajador, una contratista, se va a meter, porque sabe que si no lo hace, lo van a despedir inmediatamente. Entonces, se precariza el empleo, nos roban. En un sector que es tan moderno, supuestamente la minería, ¿no?, es lo máximo en el Perú, lo que estamos viendo es que con respecto al tema laboral hay una gran explotación. Y eso sin contar con lo que pasa con los derechos de las comunidades campesinas, los trabajadores agrarios que ven también contaminadas sus tierras. Entonces, el modelo no funciona en el país. En base a eso, con esto termino esta primera parte, siendo esto uno de los reclamos principales de los gremios sindicales, de los trabajadores en el país, el presidente Pedro Castillo, a través del sector del Ministerio de Trabajo, entre otras normas, implementó un decreto supremo importantísimo, el decreto supremo 001-2022-TR, que fue emitido a inicios del año 2022.
este decreto supremo lo que planteaba era poner límites a la tercerización laboral, para que la tercerización laboral no sea fraudulenta, porque hoy en la actualidad se puede tercerizar todo, ¿no? Lo que decía este decreto supremo es, oye, tú solo puedes tercerizar aquello que no es tu núcleo de negocio. Un ejemplo muy sencillo, si seguimos hablando de las empresas de telefonía. ¿Cuál es el rol, la actividad principal, el núcleo del negocio, ¿no es cierto? Lo que identifica a una empresa de telecomunicaciones, por poner ese ejemplo. Se puede poner el ejemplo de cualquier otro sector, ¿no? Bueno, seguramente su rol, su núcleo de negocio va a ser brindarte los servicios de telecomunicaciones, ponerte el teléfono, ponerte el cable, etc. Bueno, si ese es tu núcleo de negocio, eso no lo puedes tercerizar. Tienes que encargarte tú de eso, empresa principal, porque para eso fuiste creada, para eso fuiste nacido, para eso naciste, ¿no? Podrías tercerizar aquello que no es parte de tu núcleo de negocio. ¿Qué cosas? No lo sé, pues de repente los servicios de... Call center. Yo diría que no, porque el call center también es parte, de repente, de tu servicio, ¿no? O en todo caso, podríamos discutir ese tema, pero yo creo que al ser parte, al dar soporte al call center, de los problemas que se pueden suscitar en la implementación de las telecomunicaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, de repente tu internet se cayó, entonces tú llamas para quejarte y te atiende el call center. Es parte del núcleo de negocio. Yo digo, por ejemplo, otras cosas, la contabilidad, ¿no? Quiero hacer una auditoría contable, porque la ley me exige que haya una auditoría contable, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo, cada año, a mis documentos financieros. Entonces yo puedo, de repente, no soy especialista en contabilidad, en auditoría contable, porque mi especialidad es los celulares, el internet, lo que fuera. Entonces subcontrato con una empresa contable, un estudio jurídico contable, especialistas en auditoría contable, para que me hagan ese trabajo. Eso lo podría... ¿La limpieza también? De repente podríamos decir, ¿no es cierto?, o la seguridad, ¿no es cierto?, o un estudio jurídico, ¿no? Tengo juicios, ya, no soy especialista en esos temas, subcontrato eso. ¿Me entiende? ¿No? ¿Me dejo entender? Entonces, esos temas tal vez podrían ser tercerizados, pero tu núcleo duro no puede ser tercerizado. Entonces, esto podemos replicarlo en todos los sectores. La minería, por ejemplo, ¿no? Si la actividad minera es explorar, explotar, ¿no es cierto?, sacar el mineral, eso no lo puedes subcontratar. De repente podrías subcontratar, qué sé yo, quiero hacer una ampliación del comedor para los trabajadores mineros. Entonces contrato con una empresa de constructora especialista en construir infraestructura, comedores. De repente eso podría tercerizarlo, ¿no es cierto? Ya. Pero no voy a tercerizar a los trabajadores perforistas, porque ese es mi núcleo de negocio. Bueno, salió esta norma y la oposición, y acá se ve directamente, ¿no? Ya no yo lo llamo así, perdónenme, los esbirros de la oposición, ya no los representantes políticos de la oposición en ese momento, o sea, que son los que están gobernando ahora, sino directamente los que reparten el dinero, los dueños del Perú, actuaron. Y esta norma, este decreto supremo, recibió, para que tengan una idea, ¿no?, 8 demandas de acciones populares, más de 100 demandas de amparo, y cerca de 200 denuncias en el Tribunal de Fiscalización, en el Tribunal de Barreras Burocráticas del INDECOPI. ¿Ya? O sea, en total más de 300 acciones contra esta norma. ¿Quiénes? La Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad Nacional de Energía, Petróleo y Minería, la CONFIEP y todas las grandes empresas que ustedes se pueden imaginar. Yo recuerdo las agroexportadoras saltaron hasta el techo. Ellas, por ejemplo, ¿no?, las mineras, las que están en el negocio de la telefonía, todas las grandes transnacionales saltaron. Efectivamente, las agroexportaciones también, porque en el Perú hay dos sectores productivos que son bandera, que son las que más exportan, ¿no?, más riqueza generan en el país. La minería, ¿no?, y la agroexportación, sobre todo en la zona de Ica y en la zona de la costa norte, La Libertad, Chao Virú, Piura, etc., ¿no? Son los sectores más explotados, ¿no? Los trabajadores de esos sectores son los que generan más riqueza, ojo. Y claro,
ellos dijeron no, pues, ¿no? Entonces, la minería y entre otras también se pusieron el grito al cielo y eran oposición. Pero, ojo, curioso, un dato, para que vayas viendo cómo funciona la política y lo precario, los problemas que tenía el gobierno del presidente Pedro Castillo. También hubieron empresas estatales, o sea, del propio gobierno, del propio Estado, que interpusieron demandas. Sedapal, la empresa Sedapal, interpuso demandas contra esta norma, siendo una empresa del Estado. Y ojo, esta norma ahora, para contar, hacerte la historia corta, ahorita está suspendida, lamentablemente, no se aplica, ¿no? Porque si se aplicara hubiesen caído muchas tercerizaciones fraudulentas, ¿no? Nunca se pudo aplicar porque inmediatamente la norma tenía un periodo de 6 meses de adecuación, ¿no? Decían, bueno, las empresas para que, vamos a darle 6 meses de plazo para que todos los trabajadores contratistas tercerizados que tengan los vayas incluyendo en tu planilla. ¿Qué hicieron en ese periodo? Metieron todas estas demandas y, ojo, de las 200 demandas que entraron a Indecopi, nosotros como Estado contestamos, nos apersonamos, nos defendimos. Imaginarás contestar 300 demandas, o sea, nos atacaban por todos lados, ¿no? O sea, era difícil hacer gestión. Sí, pero recuerdo, salían a hablar que no iba a haber trabajo, que los más afectados serían los mismos trabajadores. Absurdo, ¿no? Absurdo. Si era un pedido y un reclamo que los propios trabajadores hicieron, o sea, no fue invención del gobierno. Los propios trabajadores, porque al menos en el sector trabajo, yo puedo dar fe, era una gestión de puertas abiertas. Atendíamos a 10 sindicatos al día a conversar, a nivel de alta dirección, conversaban con la ministra, el viceministro, etcétera, ¿no? Para escuchar qué problemas tenía, tomábamos nota y tratábamos de solucionarlos en el corto tiempo que teníamos. Y uno de los temas fue este. Entonces, por eso sacamos esa norma, justamente, ¿no? Entre otras, que ya de repente podemos conversar. Pero lo que te decía es que entraron estas demandas y en Indecopi, ¿no es cierto?, contestamos todas, pero a partir del 7 de diciembre, que se produce el golpe de Estado, ¿no?, las nuevas autoridades que entran al ministerio dejaron de defender como debería ser la norma. Y, oh casualidad, en uno de los casos donde se interpuso una denuncia administrativa en Indecopi, que era también del Estado, ¿no es cierto?, el ministerio, ya con el nuevo gobierno, se olvidó de contestar una denuncia. Y al olvidar de contestar, entre comillas, una denuncia, ya la resolución de primera instancia quedó como cosa consentida, cosa firme, ¿no es cierto?, y por tanto se ha suspendido la aplicación de esta norma. Y por eso ahora no siguen habiendo las tercerizaciones fraudulentas que existen ahora, ¿no? Entonces, para que uno vea, ¿no?, cómo dentro del mismo gobierno, en Indecopi o en Sedapal, habían sectores que estaban más bien petardeando el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Increíble, ¿no? Y sin contar, pues, todos los medios de comunicación. Yo recuerdo que pedíamos que nos permitan salir a dar entrevistas sobre esta norma, ¿no? Porque se decían muchas mentiras y no nos daban los espacios. Ni Canal 7 nos daba el espacio adecuado para poder salir a decir, ¿no? Una vez nos dieron menos de 5 minutos en RPP, ¿no es cierto? Y cuando estábamos explicando nos cortaron. Yo puedo dar fe de eso porque algunos colegas salieron a dar esa entrevista, yo salí a dar otra entrevista y no tenía ni 3 minutos explicando la norma, y el señor de RPP, no recuerdo, señor Carvalho, ya, muchas gracias, pum, me cortó, ¿no? Entonces era increíble, ¿no? O sea, cuando salías a explicar la verdad, las mentiras que ellos decían, te cortaban. Entonces, era pues uno veía, ¿no?, que se venía un golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado pues no se dio el 7 de diciembre, ¿no? Vino desde antes, pero queda pues como una experiencia, porque creo yo que algún día debe el pueblo volver a ser gobierno y aprender de estos errores, de estos difíciles momentos para superarlos, ¿no? O sea, es una guerra prácticamente, es una guerra y hay que saber dar esa batalla. Y si se diera la casualidad que nuevamente tuviéramos un gobierno del pueblo, ¿cómo se podría afrontar este problema cuando se quiera volver a regular, a mejorar el tema de la tercerización? Bueno, yo creo que un tema importante
es trabajar de la mano con el pueblo, con los sectores organizados, escuchar al pueblo, ¿no? Si bien es cierto, hay temas técnicos, ¿no es cierto?, que los profesionales podemos aportar, lo que las tienen más claras son los trabajadores que están viviendo el día a día. Entonces, un tema fundamental es tener un gobierno de puertas abiertas, escuchar lo que los trabajadores, las organizaciones sindicales, las que están luchando, ¿no?, porque hay de todo también, ¿no?, pero aquellas que están luchando desde abajo, plantean, eh, darles un espacio y que sean ellas mismas las que sientan que sus reivindicaciones se están planteando en el gobierno y por tanto hagan suyas esas reivindicaciones, hagan suyo ese gobierno y lo respalden, ¿no? Porque Y esto va a ser también, durísimo. y la parte comunicacional, como usted dice, debió el presidente Castillo, ¿no? Por ejemplo, hacer como lo hace AMLO, sus mañaneras, y ahí explicar, por ejemplo, este tema de la reforma de la tercerización. Sin duda, ¿no? Y no solo el gobierno o el ejemplo de AMLO, ¿no? Tú tienes a Maduro, ¿no es cierto? Tú tienes a Correa, tú tienes a Hugo Chávez, que son los gobiernos que comenzaron esta práctica. Hugo Chávez tenía el aló presidente, ¿no?, que salía en vivo y permitía que las personas se comunicaran en vivo y en directo y conversaran, ¿no?, en ese momento, ¿no? O el aló presidente, ¿no? También había uno similar con Correa, ¿no? Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, que es uno de los líderes del gobierno actual de Venezuela, tiene un programa que se llama Con el Mazo Dando, ¿no? Yo lo he podido ver, lo recomiendo, y tiene el contacto directo con la población y la población habla, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque hoy una de las formas que tiene la derecha, que tienen los grandes poderes hegemónicos, las transnacionales, el imperialismo, Las para destruir, televisoras, derrocar, así es, ¿no? Es la guerra mediática, ¿no? Son capaces de, como si estuvieran armando un guión de una película, trastocar tal la realidad de que te hacen pensar que estamos viviendo una cosa completamente distinta, ¿no? Entonces tú, exacto. la realidad es pero tú sales y ves todas las primeras planas de los periódicos, todos los noticieros, de todos los medios de comunicación y hasta las redes sociales que te dicen una cosa distinta. Entonces Exacto. tú crees en eso. Y aquí sí es importantísimo hacer esa batalla comunicacional y por eso es importante la labor que ustedes como medios de prensa alternativos realizan. Pero ojo, cada vez es más difícil porque hay más censuras en los medios de comunicación alternativa también. Las redes sociales por las que nos movemos, ¿quién es dueño de X, antes Twitter, ¿no? Elon Musk, ¿no? Ultraderecha. ¿Quién es dueño de Facebook, WhatsApp, ¿no es cierto? Zuckerberg, en fin, ¿no? Ellos son los dueños. Entonces, mientras los medios de comunicación no sean entendidos como un recurso público estratégico y por tanto en donde todos tengamos derechos y no sean vistos simplemente como una empresa privada donde una persona es dueño de todo, ¿no es cierto? Y por tanto la libertad de empresa se diluye, la libertad de prensa, la libertad de información se diluye, se convierte justamente en una libertad de empresa nada más, ¿no? De la cual una familia es dueña de todo. En el Perú también pasa lo mismo, ¿no? Hay sentencia, porque hay sentencia del Poder Judicial que señaló que el 80% de los periódicos en el país, de la prensa escrita, es apropiada por una sola familia, ¿no? Exacto, Los Miro Quesada y sus demás. Está monopolizado. Y Así es, una ¿no? pregunta, profesor. Las leyes laborales que se implementaron, o se trataron de implementar en el ministerio de la doctora Betsy Chávez, en el gobierno de Dina Boluarte, ¿cuánto se derogó del avance de lo que ustedes estuvieron haciendo en ese año de gobierno, 2022? Es una buena pregunta, ¿no? Hubieron varias modificaciones, ¿no? A nivel normativo, a nivel también de resoluciones administrativas, se crearon precedentes, ¿no? Vinculantes en algunos procedimientos administrativos. Te voy a comentar algunos, ¿no? Por ejemplo, existe el derecho a la huelga, ¿cierto? Es un ejercicio fundamental, de un derecho fundamental, un ejercicio democrático.
que tienen los trabajadores, mediante sus organizaciones sindicales principalmente. Bueno, para que este derecho se pueda materializar, hay un procedimiento que es la comunicación del plazo de huelga. Es decir, lo único que te pide la norma es que si tú vas a ir a la huelga, lo único que tienes que hacer es comunicarle el plazo al empleador. Es decir, por lo menos 5 días antes tienes que comunicar que vas a hacer tu huelga, ¿no? Y hay un procedimiento, en fin. Cuando digo nosotros porque estuve participando en esa gestión, ingresamos, ¿no es cierto?, al ministerio, lo que observábamos era que aproximadamente, de números gruesos, ¿no?, entre el 80 y el 90% de las comunicaciones de plazo de huelga, el 80-90% eran declaradas improcedentes. O sea, el mismo Estado te decía, no, tu huelga no va, porque te falta tal o cual requisito. Esos requisitos eran muchas veces, te falta una coma a tu escrito, te falta un punto, te falta una tilde, ¿no?, por decir algo, ¿no? Bueno, eso era contrario al ejercicio de un derecho fundamental. Un derecho fundamental tiene que ser garantizado por el Estado, ¿no? Entonces, empezamos a analizar los casos y empezamos a emitir nuevas resoluciones conforme a derecho, cosa que no se venía haciendo antes. Y aproximadamente de todos los pedidos, comunicaciones de plazo de huelga, pues pasó al contrario, que el 80 o 90% fueron declaradas procedentes, ¿no? O sea, se permitió el derecho de huelga. Eso fue el 2022. Hoy te voy a dar algunas cifras, ¿no?, oficiales, públicas, según pedido de acceso a la información pública por las cuales se puede acceder a esa información. En el 2023, ya con el gobierno dictatorial, ¿no?, de 103 comunicaciones de plazo de huelga que se han hecho a la Autoridad Administrativa de Trabajo, 98 han sido declaradas improcedentes, ¿ya? O sea, más del 95% improcedentes. Prácticamente se ha vaciado de contenido, se ha eliminado el ejercicio del derecho de huelga en el país. Entonces, se pasó de un extremo antes que no había derecho a huelga, se pasó a reconocer el derecho a huelga y otra vez se ha pasado a violar, a desconocer el derecho a huelga. Segundo, en julio del 2022 se aprobó otro decreto supremo, el decreto supremo 014-2022-TR, que era una modificación al reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Era una norma que actualizaba el reglamento de la norma que tiene que ver con el derecho a la sindicalización, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la huelga, o sea, el derecho a que los trabajadores puedan organizarse para defenderse. Esto es muy importante, ¿no?, porque son las organizaciones sindicales, son los trabajadores organizados los que son el mejor instrumento, la mejor herramienta para defender sus derechos y para transformar un país, considero yo, para ser verdaderamente democrático un país. Eso se perdió en los años 90, como ya te venía explicando, y prácticamente los sindicatos quedaron casi reducidos a su mínima expresión, y pervertidos muchas veces, ¿no? Bueno, se hizo una modificación, donde se garantizaba justamente el derecho a la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la huelga. Este decreto supremo, que felizmente aún está vigente, ¿no?, también ha sido cuestionado, ¿no? Más cientos, ¿no es cierto?, de demandas en la vía judicial por parte de las mismas empresas. Felizmente en este caso no se ha perdido, todavía este decreto sigue vigente, pero hay la amenaza de que en cualquier momento pueda ya ser derogado porque está ahorita corriendo en la vía judicial, ¿no? Justamente este 21 de agosto, ya ahorita va a haber una audiencia en el Poder Judicial y puede que luego salga una sentencia a favor o en contra, entonces es de mucha preocupación, ¿no? Pero así actúa pues la derecha, ¿no?, para cautelar sus intereses, la gran burguesía, vamos a llamar las cosas como son, y es por eso que la clase trabajadora debe defender sus derechos, debe defender estas normas y organizarse de manera más contundente, ¿no? Creo que el movimiento sindical tiene que volver por sus fueros, volver a hacer lo que era antes, ¿no?, en los años 80, en los años 70, un gran movimiento que tenía gran participación en el quehacer político público de un país, ¿no? Eso se ha perdido lamentablemente, pero y por eso es necesario justamente retomar. también me parece que las marchas también no son tan
eficientes, ¿no? Porque creo que antes a través de los sindicatos se movía más a la masa de trabajo. Sí, hay que hacer también una autocrítica, ¿no? De manera fraterna, pero de manera muy, muy clara, ¿no? El movimiento sindical no está a la altura, no está a la altura del contexto político que vivimos. Luego del 7 de diciembre, quienes salieron de manera contundente, clara, yo diría hasta generosa, a entregar hasta sus vidas, ¿no? Por el bien del país, fue el movimiento popular regional, sobre todo específicamente del sur del país, ¿no? De comunidades campesinas, de comerciantes, de pueblos, ¿no? De autoempleados, de lo que llaman la economía informal, ¿no? Los que salieron adelante, ¿no? Los pueblos originarios, etc. El movimiento sindical fue muy poco, ¿no? Y ahí hay que hacer una autocrítica porque las grandes organizaciones sindicales, ¿no? Sobre todo, que fueron las que muchas veces se vieron beneficiadas por el gobierno de Pedro Castillo en muchos sentidos, que por lo menos les permitió tener algunos derechos, no salieron a respaldar al gobierno, ¿no? Y eso hay que decirlo. Por supuesto, hubieron excepciones donde sí hubo, ¿no? En algunas regiones. Yo recuerdo sobre todo, por ejemplo, el sector de la agroexportación, ¿no? En Ica, por ejemplo, de Barrio Chino, Extensión, salieron a luchar valientemente. También en el norte. Algo que a veces olvidamos, ¿eh? Pero ojo, en Chao Virú, en La Libertad, donde está justamente todo el grueso, y hay sindicatos, ¿no es cierto?, de grandes empresas agroexportadoras, y hay sindicatos, y fueron los sindicatos los que dirigieron en Chao Virú, en diciembre y en enero, diciembre de 2022 y enero de 2023, hubieron dos muertos, que salieron a respaldar al gobierno de Pedro Castillo. Y te lo digo con certeza, porque yo he conversado con muchos de los dirigentes y ellos señalan eso, ¿no? Nosotros pusimos a un presidente, nos lo robaron, ¿no? Y volvieron, y están gobernando los que perdieron las elecciones, ¿no? Por eso nosotros nos rebelamos. Eso textualmente me lo han dicho, y eso se puede evidenciar. Entonces, hubieron sí respuestas, pero fueron muy pocos. Quienes debieron haber dirigido, ¿no? Las cabezas, brillaron por su ausencia. Por eso es muy importante el día de hoy la formación de sindicatos. De acuerdo, ¿no? Hay que generar conciencia de clase, conciencia sindical. La formación es muy importante. Yo siempre hago pequeños recortes del programa. ¿Nos podrías decir, profesor, por qué es importante la formación de sindicatos en el Perú? Yo creo que hay dos grandes motivos, ¿no? Dos grandes razones. La más evidente, la primaria, la básica, es que dado que las relaciones laborales en el país, la relación entre capital y trabajo, son inequitativas, el capital tiene más poder, el empleador tiene más poder que el trabajador, ¿no es cierto? Cuando uno va a buscar trabajo, no es el trabajador el que pone las condiciones, ¿no? No es el trabajador el que dice yo quiero trabajar tantas horas, ganar tanto, no es al revés. Es el capital, las grandes empresas, no estoy hablando pues de los pequeños emprendimientos, ¿no? Estoy hablando de las grandes empresas, los grandes medios de producción, el capitalismo, ¿no es cierto? La clase empresarial, muchas veces transnacionales, son las que imponen condiciones, y ponen condiciones inhumanas de sobreexplotación. Entonces, los trabajadores, para hacer que esta relación sea más equitativa, más justa, ¿no es cierto?, para equipararlo un tanto, se organizan. ¿Y cómo se organizan? A través del número, a través del sindicato. Unidos, ¿no? La unidad, ¿no? Algo tan básico, ¿no? Mientras los empresarios te van a decir divide y reinarás, los trabajadores deben decir, ¿no? Proletarios de todos los países, unidos, ¿no? Trabajadores de todo el Perú, unidos. Y para eso tienes la herramienta que es el sindicato, para hacer que esta brecha sea cada vez más justa, para tener mejores condiciones de trabajo, para que tu trabajo no sea temporal, precario, y no sepas si mañana te van a renovar o no el contrato, para que tengas un contrato de trabajo y tengas derecho a la seguridad social, derecho a una pensión. Hoy acaba de salir una estadística, lo pueden ver en los periódicos, hoy ha salido, que 8 de cada 10 jóvenes trabajadores peruanos no están aportando y no tienen ningún tipo de derecho, ningún tipo de seguridad social. O sea, sí, lo leí.
Sí. Exacto, ¿no? Entonces, esos jóvenes de acá 30, 40 años, cuando ya no puedan trabajar, por ejemplo, no van a tener derecho a una pensión. ¿Quién le va a dar un pan, un vaso de agua cuando tengan 70, 80 años? Nadie. ¿Quién va Y a ganan hacerse menos cargo de de eso? sueldo mínimo, inclusive Y menos ganan de menos sueldo. del sueldo mínimo. Y ganan menos del sueldo mínimo. Es otro motivo, ¿no? Entonces, para todo eso sirve el sindicalismo, ¿no? Para esa cosa elemental, para mejorar sus condiciones de trabajo, para poder defenderse como clase trabajadora frente a los abusos de la patronal. Se sabe, por ejemplo, por estadísticas, eso está en las estadísticas oficiales, que un trabajador sindicalizado gana más del doble que un trabajador que no tiene ningún tipo de sindicato. Claro, el empleador que te va a decir frente a eso, los trabajadores sindicalizados tienen privilegios. No es privilegio, es un derecho. O sea, el empleador te va a decir, como los sindicalizados tienen privilegios, lo que hay que hacer es quitar sus supuestos privilegios, que son derechos en verdad, para que sean igual de explotados. No, lo que hay que decir es que los que son explotados y no tienen sindicatos puedan tener los mismos derechos que los trabajadores sindicalizados. Sin embargo, el empresariado nos mete ese discurso para pelearnos entre nosotros, ¿no? Cuando el enemigo es el gran capital, ¿ya? Por eso es solo un aspecto del sindicalismo, la reivindicación puntual. Hay otro aspecto muy importante, y aquí quiero citar a Mariátegui, que fue el fundador del sindicalismo en el Perú, de la central, la Confederación General de Trabajadores del Perú, por ejemplo, ¿no? Originalmente. Mariátegui decía algo así, ¿no? El proletariado, es decir, la clase trabajadora, ¿no? Los trabajadores de un país, que tengan solo como ambición el aumento de su salario, no serán nunca capaces de una gran empresa histórica. O sea, el proletariado que solo está pendiente de tener un sol más o un sol menos en el salario, ¿no? Y nada más le importa, ese proletariado no va a ser nunca capaz de transformar el país. Entonces, muchas veces las clases sindicales, ¿no? La dirigencia sindicales, se han convertido pues en una clase burocrática, ¿no? Que solo les interesa el aumento de un sol y se olvida de lo que pasa en el país. Y mientras ellos reciban su aumento, pues el país que se joda, ¿no? Y eso no es el sindicalismo verdadero. El sindicalismo verdadero tiene como objetivo la solidaridad de clase. Y la solidaridad de clase, como principio y objetivo, es primero identificar que todos somos una sola clase. El que tiene trabajo asalariado con contrato, como el que no tiene trabajo, que está trabajando en la calle vendiendo en una esquina, son de la misma clase. Son trabajadores. Un ambulante, por ejemplo, ¿no? ¿No es cierto? Son trabajadores. Solo que el capitalismo nos ha hecho separarnos, vernos como si fuéramos distintos. Al ambulante que está fregado, ¿no es cierto?, que la padece, ¿qué le dicen? No, tú eres un emprendedor, tú eres un pequeño empresario, en potencia gran emprendedor, ¿no? Ahí está todo ese discurso de Hernando de Soto y demás, ¿no? No, Sí. es como, casi como que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Si tú te esfuerzas vendiendo moliente, vas a ser un gran empresario molentero, ¿no? Y te ponen ejemplo, ¿no? Pues en verdad, eso no tiene sustento, ¿no? Uno en un millón, ¿no es cierto? Uno en un millón logrará ascender de abajo, pero el resto no. O sea, la competencia es brutal. Tú no puedes mantener, las estadísticas te dicen que los emprendimientos no se sostienen, lamentablemente, ¿no? La gran cantidad de emprendimientos que se abren y a la semana están, o el mes, al año, están cerrando otra vez, porque no pueden competir con los precios de las grandes empresas, ¿no es cierto? Y además la lógica es que se autoexploten. Fíjense cómo funciona. Marx hablaba del ejército proletariado de reserva, ¿no? O sea, todos esos trabajadores que no están insertos en la producción de manera oficial, que están en las calles, sirven para lo siguiente, ¿no? Entre otras cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú entras a una empresa, una fábrica, una empresa textil, lo que fuera, y empiezas a no dejarte pisar el poncho, a reclamar por tus derechos? El empresario te va a votar, porque no tienes un contrato de estabilidad, no tienes un sindicato que te defienda, etc., ¿no? Y el Estado no te protege además. Y te va a decir, mira, por tu puesto, allá afuera, en la puerta hay una cola de 100 que quieren tu puesto, ¿ya? Exacto. Así que tómalo o déjalo. Sí. Claro. Y esos 100 que están afuera, ¿quiénes son? Son ese sector informal, digamos, ¿no? Que puede estar sin trabajo, ¿no es cierto?, porque se cacholea de mil cosas, ¿no?
Entonces, con este ejército proletario de reserva, el empresario puede graduar los salarios y puede darse el lujo de mantener este sistema de explotación, porque sabe que hay gente afuera que siempre estará dispuesta a tirarse al suelo porque su situación es muy precaria. Los Esto no venezolanos. quiere decir, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que uno sea malo o el otro no sea malo, sino que el sistema está diseñado así, pensado así a propósito, para que el gran empresariado siga acumulando riqueza, pueda controlar salario de esta manera, y encima nos hace pelear entre nosotros, ¿no? Porque el que tiene su puesto de trabajo no va a soltarlo, ¿no es cierto?, nunca, y va a ver mal a los otros, ¿no? Y los que no tienen trabajo van a ver mal al que tiene trabajo y nos vamos peleando entre nosotros. Bueno, entonces, así es como funciona este tema y eso hay que superar, ¿no es cierto? Hay que empezar a darnos cuenta que somos parte de la misma clase trabajadora explotada y que el enemigo es el que está al frente, ¿no? Es el explotador, no entre nosotros mismos. Entonces, por eso es importante tener una conciencia de clase mayor y darnos cuenta que el sindicalismo, un verdadero sindicalismo, tiene que dar ese salto y empezar a representar a toda la clase trabajadora, realmente. Y por tanto empezar a tener también una visión política de las cosas y no solo contentarse a ganar un sol más en el salario, que por supuesto es importante. Hay por supuesto, el sindicalismo es para mejorar las condiciones de trabajo de uno mismo y de tu sindicato y de tus compañeros que están en la fábrica, en el puesto de trabajo, por supuesto. Pero también es para cambiar el país, ¿no? Tener un país mejor, un Perú La, más la, digno y más solidario. la formación de sindicatos podría realizarse impulsada desde un gobierno, por ejemplo, entrar alguien a un gobierno y decir por ley, desde ahora en adelante vamos a impulsar la formación de sindicatos. Pero mira, el artículo 28 de la Constitución de Fujimori, o sea, una constitución golpista, una constitución de facto, una constitución espuria, esa misma constitución ha tenido que reconocer, porque ya no pudo borrarlo, porque ya sería demasiado, digamos, ¿no? Tuvo que reconocer, el artículo 28, que existe la libertad sindical. Y te dice expresamente, el Estado reconoce y fomenta, dice, la negociación colectiva, ¿no? Entonces, en verdad, por supuesto que el rol del Estado es reconocer un derecho fundamental y darle las garantías para que este derecho fundamental, como es el formar sindicatos, se desarrolle, se profundice, se amplíe. El problema es que no lo hacen, ¿no? Eso es de la boca para afuera. Pero el mismo defensor del pueblo, el mismo defensor del pueblo trató de, inclusive votó a la misma del sindicato que había ahí en la Defensoría del Pueblo, muy maltratados. Sí, lamentable, ¿no? Lamentable. El Estado muchas veces es el principal violador de los derechos laborales de sus propios trabajadores, ¿no? Y el ejemplo máximo de esto fue Fujimori, porque Fujimori, cuando entra, despide a miles de trabajadores del sector público y luego de haberlos despedido, vuelve a contratar a otros trabajadores, pero ya no con contrato de trabajo, sino con lo que se llamaba en ese momento los servicios no personales, los SNPs. Fíjense, servicios no personales, o sea, fíjense desde el nombre, ¿no? O sea, no eran personas, ¿no? ¿Qué cosa eran? Servicios no personales. Y esos trabajadores no tenían ningún derecho. Yo he conocido casos de trabajadores que tenían 10, 15 años trabajando para el Estado y nunca habían gozado el derecho de vacaciones, trabajando en el Estado. Claro, sí, no muy clásico en el Perú. Inclusive la misma gente que trabaja, por decir estable, compra sus vacaciones, ¿no? Porque tienen miedo también dejar, creo, su puesto de trabajo. Hay una serie de violaciones de derechos que se dan, pero bueno, el derecho al descanso es un derecho fundamental, ¿no? 30 días por cada año trabajado, ¿no? Es un derecho fundamental, vacaciones pagadas, ¿no? Eso debería ser, así debería ser, es normal, no es un privilegio, es un derecho, ¿no? Profesor, hasta en la Biblia está, ¿no es cierto? Hay un día de descanso a la semana, ¿no? Claro, profesor, una última pregunta, sé que el tiempo se va volando. Recuerdo que en otra entrevista usted comentó esta sabiduría que tienen las empresas para tratar de desanimar a sus propios empleados que se involucren en el sindicato, y es que cuando los trabajadores del sindicato luchan por alguna reforma, por algún bienestar o, por ejemplo, un alza de su salario, estas empresas igual también cuando suben el salario suben a todos. De esa manera, no solo para los que están en el sindicato, sino también para los que no están
en el sindicato y que no pelearon por esa subida de salario, por ejemplo, ¿no? Como se dice, había un dicho, el que del pan, ya no me recuerdo el dicho, pero era con pan. El pan que no se lucha se come con vergüenza. Sí, ¿eso nos podría contar esa sabiduría que tienen las empresas? Claro, hay que contextualizar, ¿no? A ver, primero, en líneas generales, un sindicato está para luchar por los derechos de todos los trabajadores, de todos, ¿no? Sindicalizados, no sindicalizados, de todos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que según nuestra norma, si el sindicato es mayoritario, o sea, si el sindicato afilia, tiene como miembros a la mitad más uno de los trabajadores de una empresa, o sea, digamos que una empresa tiene 1000 trabajadores, si el sindicato tiene 501 afiliados, ¿no? Ese sindicato, por norma, así dice la ley, ya representa a todos los trabajadores, ¿no? Incluidos a los no afiliados. Entonces, ese sindicato, cada vez que logre un aumento de 1 sol, 2 soles, 5 soles, ese aumento le va a tocar a todos los trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces ahí, perfecto. Así debe ser. Pero la ley también dice que si ese sindicato no es mayoritario, o sea, digamos, son 1000 trabajadores y solamente se han afiliado 20 trabajadores, que es el número mínimo que la ley impone para que se forme un sindicato, número que además ha sido cuestionado, no debería haber un número mínimo, pero bueno, imaginemos que son 20, el empleador va a tratar de destruir ese sindicato, no le va a hacer caso, además como es tan chiquitito, ese sindicato es muy débil. Imaginemos que ese sindicato logra con mucho esfuerzo, con la huelga, etcétera, lo han despedido, después de años de luchar, ¿no es cierto?, de haber sufrido, logra un aumento. Como son minoritarios, la ley dice que el aumento solo es para ellos, porque son minoritarios, no para los no afiliados. ¿Por qué se planteaba esto? Porque la idea es que luego de que han logrado el aumento, la ley permite que el resto de trabajadores que no estaban afiliados, al ver que ya ganó este sindicato, se puedan afiliar. Y al afiliarse, posteriormente, logrado el aumento, sí les va a tocar el aumento, pero el requisito es que se afilien, ¿no? Ok, yo no luché al inicio, pero ya vi que tú lo lograste, tenía miedo, qué sé yo, pero ya me di cuenta que sí se puede luchar. Tú ya, digamos, rompiste el molde, ¿no? Y ahora sí te vamos a apoyar. Entonces se suman todos, se suman, logran, Sí. apenas afilien, ya se les toca a ellos el aumento, ese es el beneficio que ganan, y el sindicato crece, ¿no? Ya no son 20, son 100, 200, 300, 400, ¿no? Bacán. Hasta llegar incluso a ser mayoritarios, 500 más 1 en este ejemplo. Entonces, cuando ya rompen ese límite del 500 más 1, ya el aumento es para todos. Entonces, la lógica es esa. Si eres minoritario, solo tus afiliados. ¿Para qué? Para, de alguna manera, motivar a que los no afiliados se afilien. Y de esa manera ya todos obtengan el beneficio. Muy bien. Así, digamos, estaba diseñado para que funcione. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hacen algunos empresarios? Los empresarios, se forma el sindicato de 20 trabajadores, digamos, y los empresarios los despiden, los amenazan, nunca les quieren dar el aumento, están negociando, están haciendo huelga, la huelga dura 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, no les dan aumento, nada. Si el sindicato se puso duro y logró, después de mucho, el aumento, al día siguiente, ese aumento que la empresa no quería dar, digamos esos 5 soles que nunca quiso dar y ya tuvo que verse obligado a dar, al día siguiente de firmar el convenio colectivo, que así se llama, y darles el aumento, a los 20, digamos, que han luchado, extiende ese aumento el empleador a todos los trabajadores, sin necesidad de que se afilien. Así de buena gente, dice, yo por buena gente, para que no haya discriminación, dicen, voy a darles el aumento que los 20 valientes gozaron a todos. Entonces uno se pregunta, oye, qué buena gente es el empresario, ¿no? Qué bueno que quiere que todos ganen igual. A pesar de que nunca quiso dar el aumento, ahora de las 8 de la mañana se los da a todos. Comparte, entre comillas, el aumento que los 20 ganaron con mucho esfuerzo a los otros 980. ¿Pero por qué hace esto el empresario? ¿Por qué creen? Porque al dar el aumento a los otros, ya impide que estos otros 980 se afilien al sindicato. Porque los 980 van a decir,
¿Para qué me voy a afiliar si el empleador me lo va a dar? Dejo que estos tontos peleen y el día siguiente el empleador me lo va a extender. Yo ya no tengo que afiliarme, hacer el esfuerzo de estar organizando, ir a asambleas, hacer una huelga, encima que a veces hay que dar descuento, cuota, eso que lo hagan los tontos, ¿no? Yo me quedo haciendo Reuniones, tiempo. tiempo, ¿no es cierto? Yo me quedo como independiente, ¿no es cierto? Soy mosca y el empresario me da mi aumento igual. Entonces, eso pues es una mala práctica, ¿no? Eso es ilegal, ¿no? No puede ser. Esa práctica del empresario es una práctica antisindical, ¿no es cierto? Que está afectando el derecho de sindicalización del sindicato para crecer y que te demuestra además pues, que el empresario, fíjate, es capaz de dar el aumento, no le importa, con tal de destruir el sindicato. Porque lo que más cuestionan, Sí. ¿no? La clase empresarial peruana, lamentablemente, no es así, este, no solo la plata, sino que ellos no quieren tener un interlocutor válido. No, en la mente está, ellos son los señores gamonales y la empresa es su chacra y yo te estoy regalando el trabajo que más quieres, ¿no? ¿Qué más quieres que te doy trabajo? Este es mi chacra y yo hago lo que quiero. Y si alguien sale a reclamar ahí, no, hay que desaparecerlo, ¿no? Hay que desaparecerlo, hay que aplastarlo. Entonces, esa es la lógica que está en el fondo. Es una herencia colonial muy profunda, gamonal, ¿no? Pues en un Estado democrático, pues verdaderamente democrático, eso no se puede tolerar. Por eso hay que superar. Bien, eso Bien, era, ¿no? Eso profesor, era gracias, muchas gracias por su tiempo. Nos gustaría que la siguiente vez invitarlo para que también nos explique la tercerización en países desarrollados, las diferencias que hay, porque sí existe también tercerización en países desarrollados, pero me imagino que es muy diferente a la situación que existe en el Perú. Sí, con todo gusto. Hay ejemplos de todo tipo, ¿no? Hay ejemplos de todo tipo, mejores, peores, iguales, ¿no? Pero con todo gusto, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Entonces, para la próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto. Buen domingo. Buen Bien, domingo. amigos, ha estado con nosotros el profesor, aquí está, vamos a ver, aquí está, de la tercerización, Juan Diego Mota, y ya nos ha explicado claramente el tema de este decreto, ¿no? Esta ley que se realizó en el ministerio de la doctora Betsy Chávez sobre la tercerización laboral, ¿no? Que se trató de mejorar en gran manera la gran explotación que se hace ahora utilizando la tercerización, los servicios. Lamentablemente, como lo dijo ¿cómo se llama? El profesor Juan Diego Mota, lamentablemente saltaron, ¿no? Todas las empresas, las grandes empresas, las agroexportadoras, todas saltaron al techo diciendo de que esto iba a ocasionar, yo recuerdo que decían que esto iba a ocasionar que las empresas iban a tener que despedir a sus trabajadores, porque no podían darse abasto económicamente a pagar todos los beneficios que acarrea mejorar el tema, porque con la transición venían muchas mejoras, entonces tenían que despedir. Y esto iba a causar un despido masivo de los trabajadores. Y al final, como lo ha dicho ya el profesor, no se llegó a realizar, ¿no? O sea, derogaron completamente la ley que se trató de implementar a beneficio de los trabajadores, ¿no? Para evitar este tema de la explotación laboral a través de la tercerización y los servicios. Bien, eso quizás no lo saben muchas personas, lamentablemente ha sido así y bueno, lo ha explicado muy bien el profesor Diego Mota, también nos ha explicado por qué es importante el tema de los sindicatos, ¿no? Muy importante. Bien, la siguiente vez entonces ya nos va a seguir explicando más del tema de la situación de trabajo en el Perú. Ha sido muy claro, se nota que es realmente un docente, ¿no? De la universidad. Su manera de explicar es muy didáctica. Entonces, amigos,
Ahí está Carlita. Sí, está muy interesante ver el video para las personas que lo van a ver por diferido. En Petroperú tenías que pertenecer al sindicato, si no, no obtenías ningún beneficio producto de la lucha sindical. Claro, tenía que ser así. Ahí está Carlita, muy bien, todos están ahí. Así es. Al empresario nunca le gusta que sus trabajadores se organicen, exactamente. Entonces allí vamos a Butrón, ahí castigado, Butrón por lengua larga. A ver, sigamos. Ay, disculpa, no pude leer tu comentario. Socorro, pregúntale cuál es el papel de la CGTP. Bueno, sí, lo llegó a comentar, ¿no? Lo llegó a comentar el papel que tienen ahora en estos momentos, ¿no? Que no es lo que había antes, ¿no? Sí lo comenté en un momento, Valentina, ¿no? ¿Qué dice acá Graviel? El sindicalismo peruano debe sumarse de manera resulta contra este gobierno dictatorial asesino. Si sus dirigencias no asumen, hay que rebasarlas, dice Gabriel Cabrero. Bienvenido, sí, Gabriel Cabrero. ¿Qué dice acá? Excelente intervención, profesor Diego Mota. Esclarecedoras palabras. Los trabajadores del Perú deberían actuar unidos para defender sus intereses. Exactamente. Y lo ha aplicado muy bonito, ¿ah? Recomiendo ver el programa nuevamente en diferido para las personas que lo van a ver por diferido, porque nos ha explicado, ¿no?, por qué fue importante la ley que se dio en el gobierno del presidente Castillo con la ministra Betsy Chávez, que se trató de apoyar a la masa laboral, ¿no? Pero saltaron, ¿no? También explicó por qué es importante ver el tema de la comunicación, algo que le faltó al presidente Castillo, ¿no? Comunicar, como lo hizo, por ejemplo, como lo hace AMLO de México. También comentó que como lo hacía Chávez con aló presidente, o sea, la comunicación directa, ¿no? Porque ya todos sabemos que de todas maneras los medios televisivos, que entre comillas son privados, porque la verdad que yo no sé si son privados, porque de verdad que reciben millones del Estado y no parece que fueran privados, parece que fueran estatales, pero en fin, los medios televisivos, pues como dijo el mismo profesor Diego Mota, cuando ellos trataban de explicar este tema de esta ley que se había dado en el ministerio de la doctora Betsy Chávez, dijo que apenas creo que le dio 5 minutos de RPP, y eso, y ahí el Carvalho rápido, corten. Entonces es muy importante también, ¿no? Para un siguiente gobierno tiene que de verdad hacer las mañaneras como AMLO, o si no, aló presidente, como lo hacía Chávez, ¿no? Y también dice que lo hace Maduro, no sabía que Maduro también lo hace, dijo que también lo ha hecho Correa, no sabía eso, es interesante, y mencionó otra persona, no recuerdo su nombre, pero es muy importante, ¿no? Bien, entonces, amigos, ¿qué dice Carlita aquí? Los sindicatos son muy importantes para sostener las luchas sociales. Lamentablemente, en la actualidad no cumplen esa función por los límites puestos en esta espuria constitución del genocida. Pero lo que ha dicho el profesor Diego Mota dice que sí está en la constitución, ¿ah? Sí está, pero no se respeta, pues. No se respeta, pero dice que sí está. Ahí que el Estado apoya la formación de sindicatos. Pero miren al mismo defensor del pueblo,